Para que una historia de fantasmas dé miedo, no basta con que sea extraña. Tiene que sentirse posible. Y para que se sienta posible necesita testigos. Personas que no solo hayan visto algo, sino que puedan sostenerlo. Personas que, sin ponerse de acuerdo, terminen contando la misma clase de horror. Esta historia tiene eso. No un testigo ni dos, sino varios. Y algunos de ellos eran policías. En el 2006, Dave Murphy acaba de convertirse en oficial de policía en Salt Lake City. Su primer puesto no fue patrullar las calles, ni responder llamadas de emergencia. Fue asignado como oficial de servicio de protección, lo que significaba que su trabajo consistía en resguardar físicamente ciertos edificios del condado. Su primer edificio fue el Capitol Cities Theater, un teatro antiguo, enorme, elegante, de esos que alguna vez fueron el orgullo de la ciudad. Había sido construido a principios del siglo XX, y aunque seguía siendo hermoso, también tenía esa clase de belleza que solo tienen los lugares viejos. Una belleza cansada, oscura, llena de pasillos largos, madera que cruje y rincones donde la luz parece no entrar del todo. A principios de agosto, Dave llegó al teatro para su primer día de trabajo. Ahí conoció a su compañero, el oficial Morgan Matthews. Desde el primer momento, Dave notó algo extraño en él. Morgan no era grosero, pero tampoco amable. Simplemente era una persona fría, estricto, tal vez demasiado serio. Parecía alguien que no quería perder tiempo hablando más de lo necesario. Lo primero que hizo fue llevar a Dave al cuarto de control, ubicado en el primer piso. Desde ahí se vigilaba todo el edificio a través de varias cámaras de seguridad. El teatro tenía 3 pisos, además de un sótano, y las cámaras estaban distribuidas por distintas áreas. Pero había un pequeño problema. Las cámaras eran muy viejas. Funcionaban, sí, pero apenas. De noche, si las luces estaban apagadas, solo se alcanzaban a distinguir sombras, formas imprecisas, manchas grises moviéndose en una pantalla. Después de mostrar el cuarto de control, Morgan llevó a Dave a hacer la ronda. Esto lo hacemos al inicio y al final del turno, le explicó. Revisamos que todo esté cerrado, que no haya nadie adentro y que las luces estén apagadas. Bajaron primero al sótano, y Dave recordaría ese momento con mucha claridad. El sótano era mucho más grande de lo que él esperaba. No era una simple habitación debajo del teatro. Era un pasillo inmenso que se extendía en la oscuridad, con varias puertas a los lados. En medio de ese pasillo, como si alguien lo hubiera dejado ahí y jamás hubieran vuelto por él, había un piano viejo, solo, en medio del sótano. La iluminación era muy mala, y por mala me refiero a la peor. Y todo el lugar tenía ese aire de abandono que no se puede explicar, pero que el cuerpo entiende de inmediato. Dave miró el pasillo, las puertas cerradas, el piano en el centro, y pensó, no quiero pasar mucho tiempo aquí abajo. Revisaron el sótano, después el primer piso, luego el segundo y finalmente el tercero. Todo estaba en orden. Cuando terminaron, volvieron al cuarto de control. Dave pensó que quizá entonces podrían hablar un poco. Después de todo, iban a trabajar juntos muchas noches. Pero Morgan casi no dijo nada. Se mantuvo serio, distante, mirando las cámaras como si esperara ver algo que no quería ver. Al final del turno, cuando tocó hacer la última ronda, Morgan parecía ansioso por terminar rápido y salir del edificio. Dave no entendía por qué. Solo pensó que había algo raro con su compañero. Con el tiempo descubriría que Morgan no era frío solo porque sí. Morgan simplemente odiaba estar en ese teatro. Pero tardaría un poco en decirle o darle la razón. Durante los siguientes días, Morgan entrenó a Dave. Hicieron rondas juntos, revisaron puertas, apagaron luces, aprendieron cada pasillo del edificio. 2 días después, el 9 de agosto, Morgan decidió que Dave ya estaba listo para hacer la ronda final por su cuenta. Dave aceptó sin problemas. Bajó al sótano, revisó las puertas, apagó las luces, luego subió al primer piso, pasó por el cuarto de control, revisó el auditorio principal y se aseguró de que no hubiera nadie escondido entre las butacas, cortinas o rincones del teatro. Subió al segundo piso, todo normal. Después subió al tercero, donde estaban algunas oficinas y el salón de ensayos. El salón de ensayos era la última habitación que debía revisar. No tenía puerta, así que bastaba con asomarse, encender la luz,
mirar dentro y apagarla. Dave llegó, encendió la luz y revisó. No había nadie. Apagó la luz. Y justo cuando estaba por regresar al pasillo, escuchó un golpe brutal. Una puerta se había azotado con una fuerza tremenda. El sonido venía justo del otro lado del pasillo, del baño. Su primer pensamiento fue inmediato. Alguien había salido corriendo del baño. Un intruso. Alguien que se había escondido en el teatro y que ahora intentaba escapar. Dave tomó su radio. Hay alguien en el tercer piso, avisó. Morgan revisó las cámaras desde el cuarto de control. No veo a nadie, respondió. Dave sacó inmediatamente su arma. Apuntó hacia el baño, y mientras esperaba a que Morgan subiera para cubrirlo, pensó en dos cosas. La primera, tal vez quien había hecho el ruido no había salido del baño, tal vez solo seguía dentro. La segunda, esa puerta no podía azotarse. Tenía una bisagra hidráulica pesada, de esas que hacen que la puerta se cierre lentamente. Era prácticamente imposible que se cerrara de golpe. Pero él lo había escuchado. Morgan llegó segundo después, y él también sacó su arma. Los dos entraron al baño, revisaron los cubículos, el lavamanos, cada rincón. Nada. No había absolutamente nadie. Tampoco había ventanas. No había otra salida. Pensaron que quizá la persona sí había logrado correr por el pasillo, antes de que la cámara la captara, así que comenzaron a revisar todo el edificio con las armas en mano. Al bajar al segundo piso, Dave notó algo extraño incluso antes de abrir la puerta. La luz estaba encendida, y él la había apagado. ¿Tú encendiste la luz del segundo piso?, le preguntó a Morgan. No. Así que entraron. No solo estaban las luces encendidas, todas las puertas del segundo piso estaban abiertas, todas. Dave y Morgan revisaron cada habitación, una por una, y no encontraron a nadie. Apagaron las luces, cerraron las puertas, revisaron de nuevo el primer piso, todo estaba como debía estar. Bajaron al sótano, nada, nadie. Volvieron al cuarto de control para revisar las grabaciones. La cámara del tercer piso no apuntaba directamente hacia el baño, solo mostraba el pasillo oscuro. En la imagen se veía a Dave entrar al salón de ensayos, encender la luz, revisar, apagarla. Y luego, el golpe. La puerta azotándose con una fuerza que no se veía, pero que se escuchaba con absoluta claridad en la grabación. No había figura, no había intruso, no había explicación. Hicieron otra ronda completa, por si acaso. No había nada. Al final decidieron convencerse de que habían escuchado mal, que el edificio simplemente era viejo, que las cámaras no servían bien, que alguien quizá había estado ahí y logró escapar. Cualquier explicación era mejor que admitir lo que ambos estaban pensando. 2 días después, el 11 de agosto, Morgan trabajó solo. Estaba sentado en el cuarto de control cuando creyó escuchar susurros en el pasillo, justo detrás de él. Después de lo ocurrido con Dave, no lo tomó a la ligera, sacó su arma y salió. En cuanto pisó el pasillo, los susurros parecieron alejarse, como si algo se retirara lentamente hacia la zona de las escaleras. Morgan avanzó con cuidado. No vio a nadie. Llegó al descanso de las escaleras, desde donde podía subir al segundo piso o bajar al sótano. Entonces escuchó una tos. Venía de abajo, del sótano. Morgan se quedó quieto. Imagina estar solo en un teatro antiguo, de noche, sabiendo que días antes una puerta imposible de azotar se azotó frente a ti, que las luces se encendieron solas y que alguien o algo parecía moverse dentro del edificio. Y entonces escuchas a alguien toser en el sótano. Morgan bajó lentamente, arma en mano. Cada escalón parecía más largo que el anterior. Cuando llegó al final, la tos se detuvo. Encendió la luz, el pasillo estaba vacío. El piano seguía ahí, en medio del sótano. Morgan revisó las puertas, una por una, todo cerrado, todo en orden. Entonces olió humo. El olor venía de una puerta cercana. La abrió, no había fuego, pero el olor era muy fuerte. Era evidente que olía a humo. Revisó ese cuarto, nada. Revisó otro, nada. Luego todo el sótano, nada. Subió, revisó el teatro entero, absolutamente nada. En algún punto el olor desapareció. Morgan pensó en llamar a los bomberos, pero simplemente no tenía nada que reportar. No había fuego, no había humo visible, solamente olor. Así que decidió no reportarlo. Unas semanas después, el 4 de septiembre, Dave llegó temprano al teatro. Su turno empezaba a las 5 de la tarde, pero él llegó alrededor de las 4:30.
En la recepción vio a 3 empleados hablando. Uno de ellos mencionó fantasmas. Dave se detuvo, se acercó y se presentó. El hombre que hablaba era Flair Bull Fuller, contador senior del teatro. Dave le explicó que él trabajaba en seguridad y que también había visto cosas extrañas en el edificio. Blair lo miró con una sonrisa nerviosa. Entonces tengo una muy buena historia para ti, le dijo. Subieron al 3er piso, a la oficina de Blair. Ahí el contador comenzó a contarle lo que le había pasado un par de años antes. Era de noche, como las 9 o 10 de la noche. Blair estaba trabajando solo en su oficina. El elevador estaba justo afuera, y cada vez que se movía, el motor hacía un ruido muy fuerte. De pronto, escuchó que el elevador se encendía. Al principio no le dio importancia, pero luego recordó algo. Él era la única persona en el edificio. Miró por la ventana de su oficina hacia el pequeño vestíbulo donde estaba el elevador. Las luces sobre la puerta indicaban que venía subiendo. Sótano, 1er piso, 2.er piso, 3er piso. Las puertas se abrieron. No había absolutamente nadie. Blair intentó convencerse de que quizá el elevador hacía recorridos automáticos o que alguien de mantenimiento había dejado algo programado. Pero entonces sonó la alarma del elevador. Esa alarma que indica que algo está bloqueando la puerta y que por eso no puede cerrarse. Blair solo miró. No había nada bloqueando la puerta. Aún así, la alarma seguía sonando. Se levantó, salió de la oficina y caminó hacia el elevador. Entró al elevador. En cuanto cruzó la puerta, sintió un cambio brutal de temperatura. Dentro del elevador hacía mucho frío, pero por frío me refiero a demasiado frío. Se dio la vuelta, mirando hacia su oficina. Las puertas comenzaron a cerrarse, y entonces, sin que él tocara nada, se iluminó el botón del sótano. El elevador empezó a bajar. Blair no supo por qué no salió, tal vez por curiosidad, tal vez simplemente estaba petrificado por el miedo, tal vez porque en ese momento el cuerpo simplemente no le hizo caso. Llegó el sótano, las puertas se abrieron, el pasillo estaba oscuro, el piano se alcanzaba a distinguir apenas, iluminado por la luz del elevador. Blair solo asomó la cabeza. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. Nadie respondió, y después de decirlo, se arrepintió completamente. No quiso hacer ningún otro sonido. Miró a un lado, nada. Miró al otro, nada. Se metió de nuevo al elevador y comenzó a presionar botones desesperadamente. 3er piso, cuarto, cerrar puerta, cerrar puerta, cerrar puerta. El elevador por fin subió. Blair volvió a su oficina, cerró la puerta y se sentó, tratando de entender lo que acababa de pasar. Entonces, escuchó golpes. Venían del vestíbulo, cerca del elevador. Abrió la puerta. A un lado había un archivero grande, pesado. Todos sus cajones estaban abiertos. Y mientras Blair miraba, uno por uno los cajones empezaron a cerrarse solos. 3 golpes brutales, hasta que todos quedaron cerrados. Blair se acercó para intentar encontrar una explicación. Abrió un cajón para ver si se cerraba solo, pero el cajón no se movió. Abrió otro, nada. Había que empujarlos para que se cerraran. De hecho, tenías que usar cierta fuerza para poder cerrarlos. Entonces, básicamente, algo los estaba cerrando. Esa misma noche, Blair recogió sus cosas y simplemente se fue a casa. Nunca volvió a trabajar un turno nocturno en el teatro. Más tarde, Dave le contó esa historia a Morgan. No sabía cómo iba a reaccionar él, pero en lugar de burlarse, Morgan por fin se sinceró. Le dijo que incluso antes de que Dave llegara, él siempre había sentido que algo lo observaba dentro del teatro. Después vino lo de la puerta del baño, las luces, las puertas abiertas, los susurros, la tos en el sótano y el olor a humo. Los dos comenzaron a hablar más abiertamente y entonces Dave tuvo una idea. Invitarían a un tercero, a su mejor amigo, Greg, al teatro. Le dirían que era solo un recorrido, una visita, pero la verdadera intención era observar su reacción. Si Greg también sentía algo, si veía algo extraño, entonces tendrían a otra persona que confirmaría que no estaban perdiendo la cabeza. Greg aceptó. Al día siguiente llegó al teatro. Dave y Morgan comenzaron a mostrarle el lugar. Primero el auditorio, después los pasillos. Finalmente bajaron al sótano. Morgan encendió la luz. De inmediato Dave y Morgan vieron algo. A mitad del pasillo, una de las puertas estaba abierta. No debía estarlo. Ambos empujaron a Greg detrás de ellos y sacaron sus armas. Avanzaron hacia la puerta. Justo cuando estaban por llegar, la puerta se cerró de golpe frente a los tres. Luego,
La manija empezó a moverse violentamente, como si alguien del otro lado intentara abrir. Cuando se detuvo, Dave y Morgan se miraron. Tenían que entrar. Greg no quería quedarse solo en el pasillo, así que lo siguió. Entraron. El cuarto era muy pequeño, pero no había nadie. Dave y Morgan revisaron con las armas levantadas, pero no había nadie. Entonces Greg soltó un grito ahogado y señaló una esquina. «Hay alguien sentado ahí». Dave y Morgan apuntaron hacia la esquina, pero no había nadie. Greg insistió. Había una figura sentada con una capucha o sudadera justo en ese rincón. Los tres salieron del cuarto casi de inmediato. Subieron, apagaron luces, cerraron todo. Greg se fue del teatro sin querer escuchar más. Ahora eran 3 personas. 3 testigos de algo que no encajaba. Con el tiempo, los reportes de actividad extraña llegaron al condado. Aunque Dave y Morgan evitaban decir que creían que el edificio estaba embrujado, lo reportaban como posibles intrusos, como si alguien estuviera entrando al teatro de noche. La respuesta fue instalar cámaras nuevas, cámaras con visión infrarroja. La idea era simple: si alguien estaba entrando, ahora podrían verlo. El 15 de septiembre, el mismo día en que instalaron las cámaras, Morgan trabajaba solo. Estaba en el cuarto de control revisando las nuevas pantallas, aprendiendo a usarlas, cuando algo llamó su atención en el monitor del auditorio principal. Parecía haber alguien sentado en las butacas. La imagen no era perfecta, pero se distinguía una figura. Morgan se acercó a la pantalla. La figura parecía tener una capucha o algo cubriéndole la cabeza. Estaba sentada en medio del teatro, y entonces comenzó a mover la cabeza, lentamente, como si estuviera buscando algo. Morgan alcanzó a ver los ojos. Luego, antes de que pudiera hacer nada, la figura empezó a elevarse, subió hacia el techo y desapareció. Morgan no fue a revisar. No quiso confirmar nada. Ese fue su último día en el teatro. Renunció. Semanas después, Dave trabajaría solo. Estaba en el cuarto de control cuando escuchó música. Un piano. Había un solo piano en todo el edificio, en el sótano. Dave sabía que era su deber revisar. Podía ser alguien dentro, un intruso, un joven tratando de jugar una broma, cualquier cosa. Salió del cuarto de control con el arma en mano. Mientras caminaba hacia las escaleras, la música se hizo más fuerte, cada vez más fuerte. Bajó. El sonido venía del sótano. Cuando estaba por doblar la esquina, escuchó otro golpe. La tapa del piano acababa de cerrarse. La música se detuvo. Dave giró hacia el pasillo. No había nadie. Encendió la luz. El sótano estaba vacío. En ese momento ya no intentó convencerse de lo contrario. No había intrusos. Había algo en ese teatro y él ya había visto suficiente. Subió de inmediato al cuarto de control, cerró la puerta con seguro y permaneció ahí hasta que terminó el turno. Al día siguiente habló con su sargento. Le dijo que si lo volvían a poner en ese teatro, él renunciaría. Así que lo transfirieron. Durante los siguientes 2 meses, el teatro no tuvo un oficial fijo. Mandaban policías distintos por algunas horas, algunos días a la semana, hasta que el 26 de noviembre asignaron a un nuevo oficial de tiempo completo. Su nombre era Josh Thomas, un veterano. Esa primera noche, Josh estaba solo en el teatro. Dave, por casualidad, patrullaba cerca cuando escuchó la voz de Josh por la radio. «Necesito refuerzos ahora. Alguien entró al teatro». Dave supo inmediatamente que probablemente no era alguien. No quería volver. Había prometido no volver. Pero Josh estaba solo. Y si lo que ocurría ahí era lo mismo que Dave había vivido, entonces necesitaba que alguien se lo explicara. Así que fue. Cuando llegó, encontró a Josh afuera, cerca de la puerta trasera. Estaba completamente pálido. Sus ojos parecían enormes. «¿Qué pasó?», preguntó Dave. «¿Sigue alguien dentro?». Josh explicó que estaban haciendo sus rondas cuando escuchó voces en el sótano. Revisó, no encontró a nadie. Luego subió al tercer piso y vio que el elevador se activaba desde el sótano. El elevador subió solo, llegó al tercer piso, las puertas se abrieron y no había nadie. Luego sonó la alarma, la misma alarma que Blair, el contador, había escuchado años antes. Dave le dijo que harían una revisión completa juntos. Recorrieron el teatro entero, no encontraron a nadie. Antes de que Dave se fuera, entraron al auditorio principal y se quedaron conversando sobre el escenario. Dave estaba de espaldas a las butacas. Josh estaba frente a él. De pronto, Josh se quedó congelado a mitad de una frase. Miraba por encima del hombro de Dave.
¿Qué? Preguntó Dave. Josh apenas pudo decirlo. Hay algo detrás de ti. Dave se giró lentamente, y ahí estaba. En la parte trasera del teatro, en una esquina oscura, había un hombre de pie. Tenía los brazos pegados al cuerpo, la cabeza baja, una capucha cubriéndole el rostro. Dave se volteó por completo para mirarlo, y en ese instante la figura levantó la cabeza. Los miró directamente. Sus ojos estaban hundidos, oscuros, vacíos, y su rostro parecía quemado, negro, carbonizado. La figura los miró apenas un segundo. Luego giró y corrió hacia la parte trasera del teatro. Dave y Josh fueron tras de él. Revisaron todo, pasillos, puertas, salidas. No encontraron a nadie. Ese fue el momento en que Dave sentó a Josh en el cuarto de control y le contó todo. Le habló de Morgan, de Blair, del elevador, del sótano, del piano, de la figura en las cámaras, de por qué Morgan había renunciado, de por qué él había pedido que nunca lo volvieran a mandar a ese lugar. Josh escuchó en silencio. No debía ser fácil descubrir, en tu primera noche, que el edificio donde acabas de ser asignado tiene una historia que nadie quiso contarte. Después de eso, Dave nunca volvió al teatro, pero investigó. Buscó en la historia del edificio, y encontró algo. En los años 40 había ocurrido un incendio terrible dentro del teatro, y durante ese incendio un hombre quedó atrapado en el sótano. Él murió ahí, entre humo, fuego y oscuridad. Dave compartió esa información con Morgan y con Josh. Los tres llegaron a la misma conclusión, que lo que habían visto no era un intruso, no era una falla eléctrica ni una broma. Creían que lo que caminaba por ese teatro era el fantasma de aquel hombre que murió en el incendio. Tal vez por eso el olor a humo, y tal vez por eso el sótano, el piano, y aquella figura se aparecía con el rostro quemado. Pero queda una pregunta. Si ese hombre murió intentando salir, ¿por qué seguía ahí? ¿Estaba atrapado? ¿Seguía repitiendo sus últimos momentos? ¿O simplemente quería que alguien por fin supiera que nunca logró abandonar el teatro? Porque algunos lugares no se quedan vacíos cuando todos se van. Algunos lugares recuerdan. Y cuando cae la noche, cuando las luces se apagan y el último guardia se sienta frente a las cámaras, a veces esos recuerdos empiezan a caminar. Esta historia es una de mis favoritas. Es otra, creo que es la tercera que también está basada en hechos reales. Estos reportes fueron hechos por oficiales. Lo que más me gusta de esta historia es que está bajo los registros de eventos. No recuerdo bien cuál es el nombre que le ponen los registros porque no son eventos paranormales, claramente. Pero cuando los policías ven algo que tienen que hacer un archivo para poder reportarlo y no tienen cómo clasificarlo, tienen ese nombre. Al menos 3 policías metieron reportes al respecto de este caso en este teatro. El teatro es real, el teatro existe. Los reportes de los 3 policías también existen. Pero por vergüenza y porque pues, los iban a tachar de locos, simplemente los tuvieron que tachar como un evento que simplemente no podían explicar. Al menos en la historia hay 5 testigos. Uno era un contador, el otro era un amigo, Greg, y los 3 policías que se vieron envueltos en las rondas o los rondines que tenían que hacer en este teatro. Si te gustó la historia, me puedes dejar un like o un comentario. Seguiremos trabajando en esto.